Campo Algodonero es el nombre con el que se conoce el caso González y otras versus México. El caso conocido como Campo Algodonero se refiere a un trágico suceso ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, lugar donde se desarrolla día a día diversas formas de delincuencia organizada. Asimismo, desde 1993 existe un aumento de homicidios en mujeres influenciado por una cultura de discriminación contra la mujer. El 6 de noviembre de 2001, los cuerpos de 8 mujeres jóvenes fueron descubiertos en un campo de algodón cerca de la ciudad. Dichas mujeres compartían los rasgos de haber sido privadas de su libertad, brutalmente violadas y finalmente asesinadas. De las 8 mujeres encontradas se destaca a Laura Berenice Ramos Monarrez, estudiante desaparecida el 22 de septiembre de 2001, Claudia Ivette González, quien era trabajadora de una maquiladora, desaparecida el 10 de octubre de 2001, y Esmeralda Herrera Monreal, empleada doméstica, desaparecida el 29 de octubre de 2001. Dichos asesinatos fueron cometidos por Edgar Ernesto Álvarez Cruz y José Francisco Granados de La Paz. Francisco Granados era un consumidor ácido de sustancias, poseía un largo historial criminal en Estados Unidos constituido por delitos de bajo impacto, principalmente entrada y residencia ilegal en el país, así como también consumo y posesión de sustancias ilícitas. Su primera sentencia fue a los 14 años. Según declaración de José Francisco Granados, las mujeres eran secuestradas o llevadas a base de engaños a zonas despobladas dentro de una automarca Renault modelo ochentero, el cual era propiedad de Edgar Ernesto Álvarez Cruz, y que en dicho vehículo era donde las amarraban, abusaban de ellas, y todo esto para después mutilarlas y asesinarlas en medio de rituales satánicos presididos por Edgar Ernesto Álvarez Cruz, quienes extraía el corazón. Los cuerpos algunas veces eran enterrados, otras solamente abandonados en terrenos, y se habla que una vez enterraron un cuerpo en la casa de Edgar. Dicho cuerpo fue exhumado. Asimismo, la Fiscalía de Chihuahua dijo que ellos cometieron por lo menos 14 homicidios, de los cuales 8 eran encontrados en el campo algodonero. Actualmente, Edgar Ernesto Álvarez Cruz y José Francisco Granados de La Paz se encuentran privados de su libertad por los cargos de homicidio agravado, la violación y privación ilegal de la libertad, siendo condenados a 26 años de prisión. Cuando las mujeres desaparecieron, sus familiares presentaron las denuncias de desaparición. No obstante, no se iniciaron mayores investigaciones, ya que las autoridades únicamente se limitaron a elaborar los registros de desaparición, los carteles de búsqueda, la toma de declaraciones y el oficio de la policía judicial. La falta de atención a las víctimas por parte del Estado mexicano impulsó a que familiares de las víctimas acudieran a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demandar al Estado mexicano. La petición inicial fue presentada ante la Comisión el 6 de marzo de 2002. El 24 de febrero de 2005, la Comisión aprobó los informes número 1605, 1705 y 1805, mediante los cuales declaró admisibles las respectivas peticiones. El 30 de enero de 2007, la Comisión notificó a las partes su decisión de acumular los 3 casos. Posteriormente, el 9 de marzo de 2007, aprobó el informe de fondo número 2807 en los términos del artículo 50 de la Convención, el cual contenía determinadas recomendaciones para el Estado, el cual fue notificado el 4 de abril del 2007. Posteriormente, presentó el correspondiente informe en el que emitía una serie de recomendaciones al Estado mexicano, otorgándole 2 meses para adoptarlas. Después de la presentación del primer informe de incumplimiento por parte del Estado, este solicitó una prórroga, misma que le fue otorgada. Los peticionarios manifestaron a lo largo de este proceso su interés de que el caso fuera sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión, valorando dicha petición y el informe final del Estado mexicano, en el cual no se reflejaba el cumplimiento de todas las recomendaciones, decidió someter el caso a la Corte. Antes de condenar a México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó un exhaustivo análisis de los hechos presentados en el campo algodonero. La Corte evaluó detalladamente la actuación del Estado mexicano en relación con la prevención, investigación y acceso a la justicia en los casos de las jóvenes González, Ramos y Herrera. Se verificó si México cumplió con sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal de las víctimas, así como de investigar seriamente las violaciones de derechos humanos. La sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero contra México fue contundente y significativa en términos de responsabilidad del Estado mexicano en la violencia contra las mujeres en la ciudad Juárez. La Corte determinó que México era responsable por la violación de varios derechos humanos de las 3 víctimas, así como por la falta de prevención, investigación y adecuado acceso a la justicia para los familiares de la víctima. A continuación, detallo los puntos clave de la condena y las acciones que el Estado mexicano tuvo que llevar a cabo como resultado de la sentencia. En primer lugar, la Corte estableció que México violó los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal de las jóvenes González, Ramos y Herrera, en contravención de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará.
La Corte resaltó la obligación del Estado de prevenir, investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos, así como de garantizar una adecuada reparación a las víctimas. En cuanto a la actuación estatal, la Corte señaló que México no cumplió con su deber de prevención en los casos de las 3 víctimas, ya que no adoptó medidas razonables para encontrarlas con vida. Se destacó la importancia de una actuación pronta e inmediata de las autoridades para determinar el paradero de las víctimas o el lugar donde podrían encontrarse privadas de la libertad. La Corte concluyó que el Estado mexicano no actuó con las debidas diligencias en las primeras horas y días posteriores a las denuncias de desaparición, lo que resultó en la pérdida de horas valiosas para la búsqueda de las víctimas. En relación con la investigación de los casos, la Corte determinó que México no llevó a cabo una investigación efectiva y diligente, lo que impidió identificar a los responsables de las desapariciones. La deficiencia en los certificados de autopsia dificultaron determinar con certeza el tiempo que las víctimas estuvieron secuestradas. Esto refleja una falta de cumplimiento del Estado mexicano con su obligación de investigar seriamente las violaciones de derechos humanos. En cuanto al acceso a la justicia, la Corte determinó que México no garantizó a los familiares de las víctimas un acceso efectivo a la justicia. En contravención de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se resaltó la importancia de asegurar a las víctimas y a sus familiares una adecuada reparación, así como garantizar que se lleve a cabo una investigación exhaustiva para identificar a los responsables y aplicarles las sanciones correspondientes. Como parte de la sentencia, la Corte ordenó una serie de medidas que el Estado mexicano debía cumplir como parte de su obligación de reparar integralmente las violaciones de derechos humanos cometidas en este caso. Entre las medidas ordenadas se encuentran 1. Realizar una investigación exhaustiva, efectiva e imparcial de los hechos para identificar a los responsables y aplicarles las sanciones correspondientes. 2. Brindar una adecuada reparación a los familiares de las víctimas, incluyendo compensaciones económicas y medidas de satisfacción. 3. Implementar medidas de no repetición para prevenir futuras violaciones de derechos humanos, incluyendo la adopción de protocolos de actuación en casos de desapariciones y feminicidios. 4. Publicar la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en diarios de amplia circulación nacional y estatal, así como en páginas electrónicas oficiales del Estado Federal y del Estado de Chihuahua. En resumen, la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero contra México fue un llamado de atención contundente sobre la responsabilidad del Estado en la prevención, investigación y acceso a la justicia en casos de violencia contra las mujeres. El Estado mexicano fue condenado por violar los derechos humanos de las víctimas y se le ordenó llevar a cabo una serie de medidas para reparar integralmente las violaciones cometidas y prevenir su repetición en el futuro. Gracias.